Pocas personas conocen tan bien la historia, el otro lado de la vida de políticos y personalidades de España. Aunque en esa entrevista hemos querido hablar más de lo que él sabe de medios de comunicación y del lado interno de los medios de comunicación. Don Antonio García Trevijano, muchas gracias por atender a Periodista Digital. Encantado, primero porque soy periodista, segundo porque Alfonso Rojo tengo con él una antigua amistad y estoy encantado de colaborar con vosotros. Pues por empezar, en los muchos periódicos en los que usted ha colaborado, desde el diario Madrid hasta el diario El Mundo. Sí, yo empecé a escribir, primero escribí en ABC, 2 o 3 artículos, después en El País, después del País en El Independiente, que se cerró, después del Independiente El Mundo, y después del Mundo en La Razón. Y ya después en mi blog, en internet, me pasé a internet. Se ha escrito mucho sobre de que usted, por ejemplo, Jesús Cacho, en el negocio de la libertad, estuvo a punto de ser el dueño del diario El País cuando don Jesús Polanco empieza a comprar acciones masivamente. Eso es. Esa historia en la que se creó hasta un sindicato de accionistas, tal. ¿Cuál fue, digamos, su papel en esa guerra de acciones en las que el consejero delegado acabó comprando el periódico? Sí, no fue, yo le voy a contar la realidad. Ahí empecé yo a comprar en secreto por medio de Darío Valcárcel, que era accionista del País. Yo no era accionista y no tenía derecho preferente para comprar. Entonces, a nombre de Darío, empecé a comprar en metálicos ocultando mi nombre, con la promesa de Darío de que nunca revelaría que era yo el propietario, el que estaba comprando. Y cuando llegué a tener comprado, y ya la acción a nombre de Darío, el 28%, en un momento en que Polanco tenía el 14%. Ya era yo el primer accionista del País, era yo. Y en ese momento, Darío cometió una indiscreción por la ambición de Rafael Pérez Escolar, que era propietario, y quiso entonces aprovecharse de eso para vender sus acciones muy caras. Y eso, al trascender, se enteró Cebrián y Polanco, y se movilizaron todas sus fuerzas para impedir que yo pudiera entrar en el País. Incluso hicieron una convocatoria en talleres, no solo de todos los accidentes, y obreros, y los periodistas, por supuesto, para parar el periódico en el caso de que yo me hiciera dueño de la mayoría. Tenían en aquel momento contratado, apalabrada, ya el paso del 28 al 34, el 35%, con 2 paquetes de acciones de Valencia. Y ya no los pude comprar porque se avisaron a todos y se pusieron a decir, no pude comprarlo. Aguanté un poco, pero yo me di cuenta que si yo no tenía el 51%, me harían una guerra total y sería imposible. Y como yo ya había invertido mucho dinero, era una pérdida grande, y pues entonces decidí vender. Pero yo no es que decidiera vender, sino que Ramón Mendoza, que no era accionista del País, pero era amigo mío, el que fue presidente del... Sí, pues venía prácticamente, yo iba a ver siempre la hípica, mi hijo el pequeño, que montaba muy bien a caballo y monta, y venía todos los días a la hípica y me venía a hablar, y me hablaba del país, hasta que ya me di cuenta. Venía de parte de Polanco a comprarme las acciones mías. Entonces, yo me hice el remolón hasta que al final digo, bueno, venga, de acuerdo, yo vendo las acciones, vamos a ver el precio. Nos pusimos más o menos de acuerdo en el precio, con una condición, que no son para Polanco, que tienen que distribuirlas en la misma proporción en la que hay hoy. Y así se hizo. Entonces ella le ofreció una cena en su chalet en la Florida. Allí asistió Polanco, Cebrián y todos los principales accionistas, y allí se celebró el acuerdo en el que yo vendí con esa condición y la aceptaron. Sobre esa historia hay un dato que me gustaría comprobar si es verdad, que publicó Pedro Rodríguez en Interview. Él una vez llegó a publicar, sería noviembre del año 81. No, Pedro Rodríguez, un columnista que había en Interview, publicó que hubo una cena de usted con el señor Cebrián, que le informó, tengo casi el 35%, para que supiera si iba a ser leal o no, y que él mandó una carta abierta al señor Polanco diciendo que sería siempre fiel al señor Polanco. ¿Es verdad? Falso todo falso. ¿Y tuvo algún contacto con el señor Cebrián personal? Vino a mi despacho a las 5 de la tarde, cena nada. Vino a mi despacho cuando se enteró de que yo tenía. Pero él me manifestó siempre que él estaría en contra de que yo pudiera, que él no me engañó. Él dijo que
que él era leal a Polanco y que él no podía probar que yo me hiciera cargo del periódico, y que él se lo informaría a Polanco y que seguro que se cerrarían filas todos en torno a Polanco. Ni hubo cena, ni nunca hubo ningún equívoco. Era una cosa, yo lo llamé porque cuando vi que no podía querer comprar más, yo le llamé para ver si con el 28%, que era el primer accionista con diferencia el segundo era Polanco, que tenía el 14%, para preguntarle y tantearlo a ver si con eso me admitirían, aunque yo no dirigiera el periódico. Pero de momento, y me dijo que se unirían todos para que yo no dirigiera el periódico. Ya por terminar este apartado, ¿por qué había tanta hostilidad en la redacción del País, incluso en los otros accionistas, a que Antonio García Trevijano estuviera en el Capital y no estuvieran otras personas que estaban en el Capital en aquel momento? Porque todo el mundo en España que me conocen saben que las demás personas que están dedicadas a la política o al intelecto son personas que no tienen más que palabras falsas, mientras que conmigo saben que mi palabra es acción, y sabían que si yo iba al periódico era para quedarme con él, que yo no admitiría ninguna línea que no fuera la ruptura con la monarquía, porque yo era republicano, soy republicano y moriré republicano.